Hola, quisiéramos saber un poco cuál es la posición tuya respecto a la libertad de expresión que se debe ejercer en el mundo después de todo este hecho que te sucedió a ti aquí en el país y que obviamente incluso llegó a un arresto y a una situación legal. ¿Qué piensas de la libertad de expresión luego de la conferencia que tú has tenido? Sí, yo creo que la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes en el mundo digital. Primero, porque libertad de expresión es muy fácil a limitar en el mundo digital y justo por esta razón necesitamos protegerlo más. Libertad de expresión y privacidad, derecho a democracia, derecho a elecciones libres, todos estos derechos en verdad son el mismo derecho. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de derechos de libertad de expresión, yo hablé antes que la prensa es el fundamento para la democracia, porque sin la libertad de expresión, la prensa no puede publicar información que puede ser importante entender para la población, para entender, por ejemplo, en temas de elecciones. Entonces, es un fundamento de democracia. También es una libertad que es difícil decir dónde son los límites. Si tú intentas a limitar libertad de expresión en un ámbito, ¿cómo puedes evitar que se contagia a otros tipos de expresiones? Es difícil decir dónde va a limitar cosas. Entonces, mi perspectiva es, en verdad, la libertad de expresión debería ser absoluta porque no hay otras maneras de hacerlo. Y es fundamental para investigación de periodismo, por ejemplo. Tratados internacionales como la de Chapultepec, la Declaración de Lima, etcétera, garantizan que efectivamente la libertad de expresión sea uno de los principios fundamentales, no solo del ser humano, sino también del mundo entero, ¿no? Ajá. Sí. ¿Tú crees que en algún momento se violó la libertad de expresión en el caso tuyo? En mi caso, es difícil decir mi libertad de expresión porque yo tengo privilegio, yo tengo una plataforma, yo tengo amigos con dinero suficiente para que yo pueda expresarme, pero al mismo tiempo yo no he podido expresarme sobre todos los temas porque yo he tenido miedo de fiscalización o denuncias del Estado desde la perspectiva que por mi situación que el consejo que recibí era justo esta, que no debería hablar sobre algunos temas, porque si esta pasa, pueden utilizar esta para atacarme. En este ámbito sí es una limitación de mi libertad de expresión. ¿Cuál es tu situación aquí en el país actualmente, legalmente, digo? Legalmente estamos esperando para la apelación. Ya apeló la fiscalía, entonces estamos esperando para que el tribunal llama a la audiencia de apelación. Yo sigo con medidas cautelares, no puedo salir del país, no puedo tener cuentas bancarias, etcétera, etcétera. ¿Cómo Entonces, sobrevive entonces una persona que quiere hacer libertad de expresión en un país donde lo tienen acorralado sí. judicialmente? Lo que es afortunadamente para mí es que yo tengo amigos, amigas que me ayudan con diferentes cosas. Yo tengo una organización, tenemos fundadores de esta organización, entonces por estas razones yo sí tengo privilegio en esta situación. Si alguien otro estaba en mi situación, quizás no tienen este tipo de suerte. Entonces yo creo que mi situación con mi privilegio es mejor que muchas otras personas. Y Has dicho, es algo que me preocupa mucho porque este tipo de cosas debería pasar con muchas otras personas en el país y no tienen los recursos que yo tengo. ¿por qué crees que señalaron a Olavini como uno de los atacadores, digamos, al sistema informático? Quizá por tu amistad, por tu relación con Julian Assange. Yo creo que sí estaba por mi amistad, pero también necesitaban un chivo expiatorio para expulsar a Julian de la embajada. Entonces, desde esta perspectiva, también hubo un reportaje de la Posta en 2020 y 2021, Sí. donde ellos publicaron que necesitaban a alguien a culpar para los INA Papers y que yo estaba al centro de esta, porque claro, no estaba, pero necesitaban a alguien a culpar. Tú decías que la libertad de expresión efectivamente ejercida por los periodistas es un derecho y que los periodistas somos garantistas del tema también de la libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Es una situación y un condicionamiento mundial. Sí, totalmente. ¿Qué pasa en otros países, por ejemplo, con la prensa? Sí, lo que pasa, hay dos diferentes cosas que pasan. Hay la censura económica, donde es más desde la perspectiva de Estados Unidos, donde muchos de la prensa no publican cosas porque saben que van a perder seguidores o dinero. Por ejemplo, muchas publicaciones utilizan publicidad o advertencia, diferentes tipos. Patrocinio. Ajá, exacto.
y si publican información que no es conveniente para ellos, van a perder su dinero. La otra cosa que pasa en otros países es justo esta de publicaciones sobre que hay censura directa donde cierran instituciones. Pero las dos cosas son parte del mismo tipo de censura y es algo que es muy problemático porque en ambos casos no hay posibilidad para la ciudadanía a en verdad ser informados. Ujú. Finalmente, ¿cuál es tu situación actual con Julian Assange? Pasó 7 años casi encerrado en una embajada. ¿Tienes contacto con él? ¿Qué dice? ¿Cuál es su situación en el mundo? No he tenido ningún contacto con él. Lastimosamente no ha sido posible. Él es mi amigo y si algún momento vamos a poder reunirnos, voy a ser muy feliz. Lo que yo sé es que él ahora todavía sigue en cárcel en condiciones muy malas, entonces es una situación malo para él. La última vez que yo estaba en contacto con él era en la embajada antes que mi detención. Entonces no sé qué la situación es y no tengo contacto lastimosamente. ¿Qué piensas de Ecuador, finalmente? Amo ¿Qué has Ecuador. hilado? Ecuador es mi hogar. Hay problemas, sí, pero amo vivir aquí y voy a seguir vivir aquí si puedo. Hay algunas personas que no deberían estar en poder, pero la verdad es que casi todos en la población no tienen control sobre este tema y amo mucho la gente de aquí. ¿Crees que te tienen miedo por la capacidad intelectual, por los conocimientos que tienes, por las destrezas, por el manejo de plataformas? ¿Crees que alguien te teme aquí? No sé si sobre las capacidades intelectuales, no soy especial, pero yo creo que sí hay temor sobre tecnología y tipos de tecnología que no tienen conocimiento o experiencia con este tipo de tecnología. También sí tienen miedo a personas que luchan para derechos. Y estas son periodistas de investigación, pero también sociedad civil que luchan para derechos judiciales o otros derechos. ¿Te consideras un garantista de la libertad de expresión? No soy garantista. El Estado es garantista o debería ser la garantista. Ajá. Yo lucho para ayudar la sociedad cuando hay violaciones o para prevenir violaciones, pero yo no puedo ser garantista. ¿Podría ser un activista quizás social de derechos? Sí, yo soy defensor de derechos, que es un tipo de activista, sí. Muchas gracias, la entrevista. Muchas gracias.